Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de este programa Conoce tu candidato. Primero que nada, queremos darle la bienvenida y agradecerles una vez más estar sintonizando el programa. Este proyecto encabezado por Alejandro Gutiérrez y Asociados y apoyo legal de la maestra Daniela Vélez. Asimismo, le damos la bienvenida al candidato el licenciado Julio César Lastra Flores, quien muy atentamente aceptó esta invitación para acudir aquí con nosotros el día de hoy. Licenciado, bienvenido. Primero que nada, me gustaría saber cómo quiere que nos dirijamos a usted para poder continuar con la entrevista. No, de tú, no tengo ningún problema. Ok, licenciado o Julio, Soy Julio, César. soy Julio. Julio, Todo el mundo me dice Julio. perfecto. No, pues nuevamente bienvenido y gracias por estar aquí para compartir. Gracias. Bueno, quiero mencionarle que dentro de esta entrevista va a haber 3 rubros que se van a abordar. El primero de ellos es la trayectoria y su perfil profesional. El segundo, hablaremos de la impartición de justicia. Y un tercer rubro sería los compromisos y propuestas que usted tiene. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a dar inicio al primero y me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Desde cuándo supiste que quería ser abogado? Bueno, pues, híjole, es una larga historia. Pues yo provengo de una familia con una temática familiar Ujú, muy común aquí en la ciudad. ujú, Mis padres son divorciados. ujú, Entonces realmente la primera o el primer acercamiento que yo tengo con esta carrera tiene que ver más bien con cuestiones familiares. Esto, una vez que ya yo ingreso a la universidad, pues la intención en su momento era ayudar o ujú. asesorar a mi familia en los temas de derecho, ¿verdad? Porque pues a final de cuentas era una cuestión que no teníamos garantizado. Posteriormente, ya que inicio yo en esta carrera, yo empiezo en el juzgado segundo familiar del sistema tradicional, cuando el sistema todavía no implicaba la oralidad. Ujú, Y después de eso se me dio la oportunidad de ingresar ya formalmente a formar parte de la plantilla de un juzgado civil. ujú, Estuve ahí más o menos un año y medio, ya después de eso generé otras actividades, pero mis primeros acercamientos en el área de derecho y el por qué continué con esto es porque definitivamente me comenzó a apasionar esta carrera. Yo, más o menos un año después de haber iniciado en el juzgado civil, tengo la oportunidad de ingresar al juzgado tercero familiar del ujú. sistema tradicional y es ahí donde mi carrera en el área de la materia familiar comienza. Ok, entonces podríamos decir que de alguna forma, o bueno, pregunta más que nada, ¿tú ya te visualizabas como juzgador cuando eras estudiante? Claro, bueno, obviamente cuando uno empieza, Ujú, desconoce, como te comento yo, primeramente lo ujú, que quise hacer era ayudar a mi familia. Entonces yo ni claro. siquiera tenía pensado trabajar en juzgados, Ujú, sino en su caso solo adquirir el conocimiento necesario para poder ayudar a mi familia. Pero ya después que ya ingreso yo al tribunal, pues ujú, como todo joven, lo que yo quería era generar una carrera, una claro. estabilidad laboral y empecé a proyectarme a Ujú, futuro. Realmente esto fue paulatino, o sea, no ujú, desde un inicio, pues te mentiría si te ujú, dijera que yo aspiraba a ser juez. ujú, Incluso en su momento a mí lo que me interesaba más bien era ser un secretario, ujú, porque pues yo veía que tenían una responsabilidad también importante, pero pues no ujú, tan contundente como la del juez. Uno claro. en su momento lo que ve es, el juez es pues la estrella, ¿no? Del juzgado. Entonces, nosotros en su momento pues no teníamos esas aspiraciones y ya después, conforme fue pasando el tiempo, que uno empieza a analizar y a ver las cosas, es cuando realmente me interesó Ujú, proyectarme ya y generar pues ya un avance en la carrera para que ujú. pudiera yo lograr ser un juez. Muy interesante. Bueno, otra pregunta que también me gustaría hacerte, ¿en dónde realizaste tú tus estudios? ¿En dónde estudiaste la licenciatura? Pues mira, yo soy egresado de aquí de la UACJ, Ujú, estuve en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, soy egresado del año 2009. ujú, Pues realmente, como toda mi vida, he radicado aquí en Ciudad Juárez. ujú, Pues yo tengo un arraigo a esta ciudad muy grande ujú. y pues obviamente en su momento cuando salí de la preparatoria pues la opción número uno era la UACJ, ¿no? Entonces de ahí soy yo egresado en la carrera de Derecho.
Ay, qué padre, Sí. muy padre, qué bueno. Eh, ¿Actualmente cuentas con algún posgrado, especialidad o...? Sí, de hecho, Ujú, durante la trayectoria que tengo en el Poder Judicial, pues formé parte de la primera generación de lo ujú, que es la maestría en Derecho Familiar y Menores. Esa la cursé ante lo que es el Instituto de Formación y ujú. Actualización Judicial, el Inforaj. Ah, ok, sí. Entonces, realmente ahí, pues básicamente esta carrera, perdón, esta maestría la cursé como por ahí del 2011-12, Ujú, y en este caso la titulación ya fue en pues la actualicé, pero a final de ujú. cuentas ya está generado todo ese trámite. Ujú. Claro, además, supongo que con lo que se ve a diario, ¿no? En la práctica, también eso nos ayuda a siempre estar especializándonos y actuales con los temas, ¿no? Claro. Sí, no, en materia familiar uno se tiene que estar actualizando todos los días. Así es. Otra pregunta que me gustaría hacerte, ¿tú consideras que estás preparado para desempeñar el cargo de juez? Pues sin duda, si no, no me atrevería yo a estar. Yo tengo mucho respeto, como te comento, yo vengo desde abajo en la Ujú, carrera judicial. Pues desafortunadamente ahorita hay una imagen negativa hacia todos los funcionarios que hay en este ujú, poder judicial. Yo sí. te puedo decir, obviamente te voy a hablar de mí. Yo definitivamente he adquirido los conocimientos y he adquirido la experiencia necesaria para formar parte de un tribunal. Ujú, Eh, Nosotros, cuando estamos dentro del tribunal, como te comentaba, primero tenemos que comenzar desde los inicios. Yo fui escribiente muchos años. ujú, Inicié pues, con las copias, siendo archivista, sí. mandando, yendo por las papitas de los compañeros. O sea, vaya, empieza uno desde abajo y Ujú, termina uno conociendo las dinámicas de un tribunal. Un tribunal es como cualquier otra especialidad. O sea, no puedes en su momento llegar a querer presidir un tribunal si no ujú. has aprendido a cómo guiar a un equipo. Entonces, yo te puedo responder por mí. Yo sé cómo liderar un juzgado, yo sé cómo generar el trabajo porque ya lo he hecho y de hecho lo estoy desempeñando en este momento. Ok. Pues qué interesante lo que nos platicas, lo que nos compartes respecto a ti y sobre todo lo que comentas, ¿no? Que has empezado desde abajo, que te tocó, como dices, ¿no? Ir desde las cocas, las papitas y todo eso. ¿Qué es lo que te motivó a ti para postularte en esta primera etapa de elección de juzgadores? Bueno, como te comento, yo ya tengo actualmente 2 años y medio Ujú, dirigiendo el Juzgado Primero Familiar por Audiencias aquí en Ciudad Juárez. Yo estoy de manera provisional. ujú, Entonces, evidentemente, desde que a mí me dieron este encargo, yo estuve esperando que hubiera una oportunidad para poder acceder a un examen, como tradicionalmente sucedía, ujú, para pues ratificar ese encargo. ujú. Bueno, ahora las reglas son otras. Uno tiene que entender que esas dinámicas y cambios legales y sociales pues ya están aquí. Entonces, yo estoy ahorita en esta contienda porque creo yo que tengo lo necesario para ser juez y incluso sostengo de manera fuerte que me gustaría conservar ese encargo Ujú. porque pues lo he llevado con responsabilidad, con conocimiento y con valores, que a final de cuentas eso es lo que creo yo básicamente tiene que tener cualquier persona que considere siquiera estar ahí. Ahorita en la pregunta anterior te respondí, yo tengo mucho respeto por la institución porque considero que es definitivamente algo necesario que primero te foguees y te Ujú. formes para poder sentarte enfrente de los compañeros y de la gente o de los usuarios para que puedas impartir la justicia. Muchas gracias por compartirnos esto en este primer etapa de la entrevista sobre tu perfil profesional. Ahora me gustaría pasar a lo que te comentaba, que vamos a abordar el tema de la impartición de justicia. Y bien, voy a iniciar con esta pregunta un poquito pues, fuerte, directa. ¿Qué es lo que tú opinas de la reforma judicial? Bueno, ahorita yo te pudiera decir lo siguiente. Como persona, como particular, como profesionista en el área de derecho, yo considero que cuando nosotros tenemos una proyección de vida ya formada Ujú, o un camino ya formado, pues definitivamente no es cómodo que de ujú, repente de la noche a la mañana esa aspiración
se vaya, ¿no? Ujú, Pero a final de cuentas, algo que tiene uno que entender como funcionario, y es la visión que se ha estado dando y difundiendo. Los cargos públicos no son, en este caso, hereditarios y ujú, no son cargos de la persona, son ujú, prestados. Y hay que entenderlo, es un cambio de visión a ujú, partir del momento en que se genera la reforma, de que no vas a llegar ahí a sentarte y quedarte para toda la vida, sino a sentarte, a hacer tu función lo mejor que se deba de llevar de manera profesional y con mucha responsabilidad y evidentemente en un momento lo vas a tener que dejar. Y esto creo que viene a beneficiar también el hecho de que pues la población en general ha entendido que cuando se trata de jueces o magistrados, pues la visión es, llegan y ya después de cierto tiempo ya no hay un cambio, ya no hay un movimiento, ya no hay ese ujú, ímpetu ujú, que se debería de tener para poder generar este trabajo. Entonces, creo que esto viene a beneficiar al sistema judicial como tal. ujú, Obviamente, hablándote, insisto, en lo personal, pues sí es algo novedoso, algo que impacta, pero ujú. pues precisamente por eso estamos ahorita sometidos a las reglas, porque de lo que se trata es, si la gente considera que tengo lo necesario, pues irá a votar por mí, y si no es así, pues elegirá a una persona que tenga las capacidades. Muchas gracias. Em, ¿Consideras que la imparcialidad será un elemento importante en la aplicación de esta reforma y en la elección que va a haber de los juzgadores? Pues es que mira, esta situación de la imparcialidad no es con esta reforma, eso era un deber de cualquier autoridad judicial. Nosotros cuando estamos trabajando en un tribunal tenemos a dos personas y a dos versiones. Nosotros como juzgadores tenemos la responsabilidad de Ujú, no inclinar la balanza o no inclinar ujú, tus convicciones o tus creencias hacia una postura o hacia otra. Por lo tanto, lo que se debe de realizar, pienso yo, ujú, es mantener siempre esa línea de claro, imparcialidad. Y esto, sí. como lo repito, no viene con la reforma judicial. Esto ya es una cuestión formativa del Poder Judicial. Toda la vida ese ha sido uno de los propósitos y de los objetivos. Ahora, en el deber ser, en la cuestión de lo que sucede a partir de la reforma, pues esto obviamente va a depender de la persona que se siente en el encargo, Ujú, porque a final de cuentas, hablándote de mi persona, pues yo tengo las convicciones y los valores bien entendidos. Sin embargo, pues yo desconozco, ¿verdad?, de las personas que vayan a claro. venir a ocupar esto. Por eso es tan importante que las personas, ahora que viene esta oportunidad de elegir, pues reflexione y lo piense con la magnitud y con la importancia que tiene, Ujú, porque pues de lo contrario, obviamente si metemos personas al Poder Judicial que no tienen esta visión, pues pudiera haber ahí un cambio negativo. En cambio, si elegimos de manera correcta a las personas que sí cuentan con estos valores, pues definitivamente se va a llevar a cabo ese, ese deber ser en las resoluciones judiciales. Es decir, no vas a inclinar la balanza, venga quien venga, venga tu ujú. compadre, venga el político, etcétera, ¿no? Sí, claro. Además, bueno, como lo dices, además de ser un valor que puede tener la persona, pues no olvidemos que la imparcialidad es un principio del derecho, entonces es importante atenderlo, considero. Claro, esta independencia judicial, que es la que se ha venido manejando, pues a través de lo que se razonaba como contradictoria a la reforma, yo siempre he sostenido, o sea, no es lo mismo que ahorita que estamos en campaña, los candidatos, Ujú, pues obviamente vamos a recibir el apoyo de nuestras familias, de nuestros amigos, pero cuando estemos sentados en la silla, no porque sea, bueno, para empezar, pues no podríamos llevar los asuntos de nuestros familiares, porque claro. eso es Ujú, ilegal, pero más allá de esa situación, conocidos, personas allegadas, pues no van a recibir un trato diferente a una persona que no lo sea por cuestión de que ese es el propósito de un juzgado, ¿no? bien, otra pregunta que me gustaría hacerte, Julio. ¿Consideras que existe actualmente alguna actividad que se realice en los juzgados que precisamente perjudique o entorpezca el trabajo eficiente, íntegro, eficaz o ágil dentro de los juzgados actualmente? Pues obviamente, claro que sí, como Ujú, todo sistema tiene sus fallas. Yo sí te diría, para mí como miembro
pues desde el 2019 del Poder Judicial en Chihuahua, Ujú, me es difícil hablarte en contra de mi casa, de mi ujú, institución, no lo voy a hacer, pero sí te comento que también, pues no se puede tapar el sol con un dedo. ujú, Y yo considero que hay gente, ¿verdad? Son elementos de ese sistema, que son, el ujú, sistema somos todos los miembros del Poder Judicial, claro. desde la persona que en este caso nos atiende en la entrada del juzgado hasta el juez y más allá, obviamente. Entonces, decir que el sistema está descompuesto, pues desde mi visión sería una cuestión errónea. Ujú, Ahora, que hay elementos que hayan generado actos que no se deben o que son ilegales, ujú, pues probablemente eso es así. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que desafortunadamente, a lo mejor esos elementos realizaron acciones tan duras y tan mal generadas que ujú, han impactado en la visión social del Poder Judicial. ujú, Definitivamente yo conozco mucha gente del Poder Judicial que no se presta a ese tipo de situaciones y pues obviamente la cuestión aquí es que precisamente por eso día a día, de lunes a viernes, tú puedes ir a un tribunal ujú, y la mayoría de la población que trabaja en los tribunales te va a atender como debe de ser, te va a generar un trato digno, te va a generar una atención y un profesionalismo. Insisto, tendríamos que ver el caso en concreto de la persona a la que se refieren como ujú. alguien que genere una actividad, porque si nos vamos a términos generales, yo te diría que no es así. O sea, es Ujú. una visión que se ha magnificado por las acciones de determinadas personas. Claro, además, no podemos evitar saber que existe una gran carga de trabajo, ¿verdad? También dentro de lo que es el Obviamente, juzgado. estructuralmente, si te quisiera hablar de eso, si me lo permites, nada más para explicar una situación. Ujú, Cuando nosotros estamos en un tribunal, sí. el trabajo es en equipo, ¿sí? Ujú, Entonces, la cadenita es desde que llega la demanda en una de las oficinas, cuando nos envían la demanda, cuando la sella nuestra compañera o compañero ujú, que recibe las demandas, la tenemos que revisar, la tenemos que pasar, y así se van dando ciertas etapas. Pero así como ocurre eso con un expediente, ocurre con las 12, 15 demandas que se pueden recibir hasta en un solo día. claro, sí. En promedio son alrededor de 8 a 10 demandas diarias y entonces son 8 a 10 nuevos asuntos que hay que ponerle atención, más aparte los que ya están acumulados de años anteriores. Ujú, En el caso en concreto, si tú te pones a ver y empiezas a cuantificar, realmente ahorita ya llevamos pues más de 600, 700 expedientes radicados y apenas ujú, estamos en el mes de marzo. sí. Entonces, es complicado que una persona como un juez y que un grupo un equipo de trabajo que son alrededor de 10 personas se puedan abocar al mismo tiempo a llevar las audiencias de todos esos asuntos, pues Ujú, materialmente no te resulta posible. Entonces, lo que se trata de hacer es de administrar los tiempos, de agilizar las labores con el personal que tienes a disposición y bajo también el esquema de cuáles son sus responsabilidades, porque por ejemplo yo no le puedo pasar una audiencia a una persona que es escribiente porque sus funciones no son esas. Nosotros tenemos nada más 3 secretarios en un tribunal ujú, y esos 3 secretarios me tienen que ayudar a acordar, a radicar, o sea, a recibir la demanda, y también me tienen que ayudar a llevar la sentencia a las audiencias y proyectar las sentencias. Entonces, todo sí, esto es al claro. mismo tiempo y nada más de 9 a 3 para atender al público, más aparte las horas extras que nadie ve que nos Ujú, quedamos en los tribunales. ujú, Entonces sí es muy complicado que se pueda hacer eficiente porque la carga laboral es muy pesada. Ahora, eso no significa y no va a ser una excusa nunca para hacer el trabajo, como realmente actualmente lo que hacemos que es, bueno, pues pasamos o especializamos el trabajo en ciertas áreas o con ciertas personas para tratarle de dar agilidad. Pero, insisto, o sea, te puedes llevar que 3 audiencias al día, pues ujú, es complicado, ¿verdad? claro. Dar la satisfacción a todos los asuntos al mismo tiempo. Sí, claro. Bueno, otra cosa, mira, como comúnmente se dice, la justicia es para todos. Ujú. Pero ¿tú consideras que existe alguna forma de acercarse más a las personas? Sí, claro. Mira, por lo pronto, como política mía, desde que yo estoy presidiendo un tribunal, las puertas siempre están abiertas para la gente, Ujú, para los abogados y para la gente en general. Entonces, ujú, yo como servidor público de 9 a 3 no puedo hacer distingos ujú, ni decir a quién sí voy a darle
la oportunidad de venir a hablar conmigo. Mucha gente a veces no es que está enojada con el sistema en general, sino que no se le ha dado la oportunidad de ver y de conocer al juez. Ujú. Entonces yo creo que algo que se puede hacer y que se puede mejorar desde lo que hago yo hasta lo que hacen otros compañeros es nunca tener esas hermetismo, esa exclusividad para poder Sí. dar el acceso a la gente. Yo he visto que muchos de los asuntos que tengo en el tribunal se han aminorado o se ha relajado un poco cuando llegan y me conocen a mí directamente porque pues se dan cuenta que soy igual que ellos, soy una persona normal, común y corriente, que pues estoy sentado ahí de 9 a 3, soy el juez. Y de 3 a todas las demás horas, pues yo soy Julio César Lastra, un ciudadano más de esta Claro. ciudad. Claro que sí. Bien, mira, ya nos platicabas, nos comentabas lo que opinabas respecto a estas cuestiones que pudieran em, afectar la eficacia y que tenemos una cantidad enorme de trabajo. Pero una pregunta que me gustaría hacerte es, si tú fueras electo como juez, em, ¿qué harías para mejorar el trabajo en los juzgados, que ayudara a resolver rápido estos asuntos, los juicios, lo que veníamos comentando? Bueno, mira, hay que entender una situación, insisto, la figura del juez es una figura que no se ha comprendido de manera social. Nosotros somos miembros de un sistema judicial, Ujú, entonces nosotros dependemos de una estructura ujú, donde se nos dice tal unidad da ujú, ciertos recursos, tal organización designa al personal, etcétera. ujú, Entonces nosotros como jueces vamos a recibir un equipo de ujú, trabajo, ujú, personas capacitadas para la función que se genera y de nuestras responsabilidades corresponde organizar y hacer eficiente el trabajo de equipo. ujú, ¿Por qué? Porque, insisto, mientras yo estoy generando una audiencia, afuera está pasando, alguna persona necesita un oficio, alguna persona va a necesitar copias, alguna persona va a necesitar su sentencia y todos los demás miembros que están dentro de la organización o del tribunal, ujú, pues deben de generar su trabajo de manera eficiente. Entonces, ¿cuál sería la modificación o la propuesta que yo tengo? Bueno, yo ya conozco cuáles son esas deficiencias, yo ya conozco cuáles son ujú, esos puntos o áreas de oportunidad. Evidentemente, tengo un plan para poder generar un mejor desempeño de las funciones que me corresponden, una organización más eficaz, más eficiente, pero pues definitivamente también entender que por cuanto hace a lo que realmente se genera ahorita en el tribunal y lo que se va a generar con ujú, posterioridad, pues nosotros no estamos ahorita en una campaña política para prometer que vayamos a dar algo, etcétera. La garantía es, si se ponen personas que reúnan, en este caso, las características que yo pienso que tengo, la garantía es, usted va a recibir un trato digno, va a tener acceso siempre al tribunal y va a tener, en este caso, la oportunidad de llegar conmigo a plantearme cuáles son las fallas que detectan en el organismo para que se ajusten y siempre se dé el derecho de réplica a las personas, ¿no? sí, muchísimas gracias por tu respuesta. Hace unos minutos, en lo que conversábamos, mencionabas que tú consideras como un valor la imparcialidad, pero además de ¿qué valores consideras que debe tener un juez em, que en definitiva deje un resultado importante y visible para la gente y toda la comunidad juarense allá afuera? Ok, pues en este caso, bueno, la imparcialidad es un deber, es una obligación. Ujú, Sí, pero evidentemente, como lo comentaba, no todos tienen o no todos piensan lo mismo, ¿no? Entonces, ujú, aquí la cuestión es, los valores que una persona juzgadora tiene que tener son definitivamente humanismo, es decir, una cara visible dentro del tribunal que se enfrente y que dé la cara cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas vayan mal. Esto ujú, con la finalidad de que las personas que están siendo justiciables detecten de dónde viene la situación. Y esta es algo que viene con ujú, el encargo. Por otra parte, pues obviamente los valores con los que uno ya viene antes de formar parte del tribunal. En este caso, pues es honradez básica, ujú, una cuestión de un sentido de responsabilidad. Yo siempre he dicho, ser juez
no es ser un poderoso, ¿no? La gente a lo mejor piensa que uno llega a ciertos lugares a romper plaza y que nos ponen la alfombra roja. Claro que no. De hecho, la mayoría de la gente no sabe quiénes somos los jueces porque nosotros sabemos de la obligación que tenemos de mantener una congruencia y este sería otro de los valores que es necesario. ¿Qué es congruencia? Bueno, ¿en qué sentido sería o se aplicaría? Si yo estoy solicitando a la persona o a las personas que se Ujú. mantengan bajo un margen legal, Sí. pues lo mínimo que yo puedo hacer con mi vida personal, familiar, es mantener Ujú, esa congruencia, es decir, hacer lo que yo estoy pidiendo que haga la sociedad, ¿no? ujú, Entonces, predicas con el ejemplo. Por otra parte, pues evidentemente, insisto, si nosotros estamos en un sistema judicial, son muchas las características que tenemos que reunir, tenemos que ser estudiosos, es por fuerza, o sea, tú no puedes tener a una persona a cargo de un tribunal que no le guste estudiar, que no le guste leer, porque pues entonces ya estás perdido de ahí. Y más en la materia familiar, tienes que ser sensible, tienes que estar siempre alerta y apto en este caso en la disposición de aprender situaciones nuevas o de reaprender estructuras de la forma en la que se razonan ciertas situaciones. ujú, Por ejemplo, hoy en día está pues en auge y en desarrollo la visión derecho humanista y si se está generando una progresión en esos derechos, una visión ampliada, lo que en el 2018 surtía efectos, ahorita en 2025 ya está obsoleto, entonces ujú. tienes que estar continuamente actualizándote, Sí. tienes también la responsabilidad, sobre todo, de que si estás a cargo de un tribunal, vas a tener que llevar a cabo muchas situaciones también en tu vida personal Ujú. que en su caso se tienen que reflejar en el trabajo. Pues si estás solicitándole a la población que respete a las mujeres y dentro de tu organización o dentro del tribunal hay mujeres, pues tú tienes que hacer exactamente lo. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias por tu respuesta. Con esa pregunta finalizo lo que era el bloque de preguntas en cuanto a la impartición de justicia. En este momento pasaríamos a los compromisos y propuestas que tú tienes, Julio. Entonces te pregunto, ¿has realizado algún estudio o reunión donde se conozca o se haya escuchado las inquietudes de quienes acceden o hacen uso de los tribunales o juzgados? Bueno, evidentemente nosotros no hemos generado un estudio como tal de Ujú, cuáles son las situaciones, porque pues a final de cuentas el buzón de sugerencias y de quejas ahí está dentro del tribunal, está el Consejo de la Judicatura. Más bien, ¿qué te diría yo? Yo me he enterado, a mí me ha llegado la gente, a mí me ujú, ha dicho, y sostengo lo que acabo de mencionar. La gente lo que busca es que haya un acercamiento con el tribunal. ujú. Muchas personas no se van a quedar con la respuesta que les dé el archivista del tribunal o la secretaria del tribunal. Ellos quieren que el juez sea el que los atiende, que el juez les dé la visión que tiene en relación, obviamente guardando siempre este sentido de imparcialidad y este sentido de asesoría. Pero, por ejemplo, en el caso de las fallas o de las quejas, pues son públicas, ¿no? A final de cuentas, por eso es esta reforma. Es el retraso en la impartición de justicia, es pues la indebida diligencia de muchos asuntos, es el desconocimiento de la ley que se tiene por parte de algunos compañeros. Entonces, todas esas situaciones, pues nosotros ya las conocemos y los que formamos parte del tribunal, y al menos en mi persona, o hablo por Ujú, mí, yo tengo la convicción y la seguridad de que yo no genero esos daños que en otros asuntos pudiera la sí. sociedad pensar que los genera el Ujú, sistema, ¿no? claro. Mira, encaminada la siguiente pregunta, de hecho, a lo que comentas, a lo que platicamos. En, ¿crees entonces que se pudiera fortalecer la confianza de las personas y de los juarenses en cuanto a la impartición de justicia en los tribunales, desde ya sea civiles, penales, familiares, en tu caso que tú eres candidato para juez familiar? ¿Hay alguna propuesta sobre esto del fortalecimiento de la confianza de la comunidad juarense? Pues sí, mira, yo creo que una de las grandes fallas que tuvo el Poder Judicial y por eso estamos en este momento, en este movimiento social y de reforma es, pues la gente no sabía qué hacíamos. Entonces, con un asunto se fue la idea siempre, o la mayoría de la gente cuando habla de un juez siempre está pensando en el juez Ujú, penal que dejó en libertad a alguna acusada. ujú, Pero, por ejemplo, cuando ya los demandaron,
Ujú, Cuando ya tienen la necesidad de acudir a los tribunales, ujú, es cuando conocen al juez familiar o cuando conocen al juez civil o al juez que se dedica a la situación laboral, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que un planteamiento y una propuesta que yo tendría para mis compañeros y compañeras en el Ujú, área del tribunal en general, de poder judicial, es hay que dar a conocer a la población qué es lo que hacemos, cuáles son sus derechos, cuáles son las cuestiones que nosotros realmente podemos solucionarles, porque también a veces por la misma situación de estos desconocimientos se nos plantean asuntos a nosotros que por nuestra competencia no las podemos llevar. Y esto no significaría ir a asesorar a la gente, porque pues esto conforme a la ley también está prohibido, sino que en este caso se trata de orientar a la población y de hacerles saber, hay un tribunal que puede responder si tú tienes un problema, hay una persona que se dedica a resolver este tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, ahorita en lo que me corresponde a mí, sé que es un problema social conocido el hecho de que hay violencia en nuestra sociedad, es una cuestión visible y palpable que sufrimos todos los juarenses, pero entonces, dentro de los hogares de esta ciudad, desafortunadamente hay un índice muy alto de violencia familiar. ujú, ¿Qué podríamos hacer como propuesta para que el Poder Judicial pudiera tener otra, o la gente tuviera otra visión del Poder Judicial? Bueno, acercarse precisamente a las comunidades donde estadísticamente sabemos que hay mayor incidencia de este tipo de eventos para que la gente se acerque a la Defensoría Pública, promueva y genere la ejecución de medidas provisionales o de protección necesarias para poder garantizar esto. ujú. Muy bien, gracias. Bueno, me gustaría hacerte otra pregunta muy importante. ¿Nos podrías compartir el número con el que te pueden identificar para el momento de las votaciones? También el color de la papeleta. Y pues si gustas dar un mensaje final a la comunidad que nos está viendo el día de hoy. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Yo en realidad estoy honrado de que se me haya tomado en consideración. Entonces, pues sí, quisiera yo hacer el llamado a la ciudadanía. Primero que nada, invitarlos a que salgan a votar. Es Ujú, bien importante, porque pues a final de cuentas se necesita la participación ciudadana para que esta elección pueda tener un sentido. ujú, Pero en segundo lugar, pues ya hablando de mi persona, pues yo estoy participando en la contienda para ser juez familiar. La papeleta es de color amarillo, entonces le pediría a aquellos o aquellas que me quieren dar la oportunidad de seguir generando y realizar un impacto social y benéfico en la impartición de justicia familiar aquí en Ciudad Juárez, que voten por el número 26, que en la papeleta va a haber un área para mujeres y un área para varones. Entonces, pues voy a estar yo en los candidatos para varones con el número 26. Les pediría, si me honran y me dan la oportunidad, pues que voten por mí. Gracias. Gracias. muchas gracias, te agradecemos el tiempo de haber compartido esta charla con nosotros Gracias. y pues todo el éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.